Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la conferencia que nos ha traído aquí hoy. Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho hueco en la agenda, en la jornada, para estar aquí, para compartir esta conferencia con nosotros. También a los que estáis en los centros de salud, en las consultas, en casa, bueno, conectados de forma telemática. Y bueno, como ya venimos comentando estos últimos meses, lo que llevamos de año, nuestro 50 aniversario, organizamos una serie de actividades, la verdad es que muchas de ellas lúdicas, también culturales y, como no, pues actividades científicas como las que hoy nos trae aquí, que es la conferencia del doctor Marcos Restrepo, a quien le agradecemos muchísimo que haya hecho el esfuerzo, decía que hasta el domingo estuvo trabajando hasta la última hora, ¿no?, de venir hasta aquí desde Texas, ¿no? Luego nos lo presentará el doctor Pedro Jorge Marcos. Y por mi parte, poco más. Es un lujo poder tener aquí a personas que ejercen, que desempeñan su actividad en otros contextos, en otros entornos, en otros modelos, en otros sistemas sanitarios, porque además de traernos, y aquí ya voy a arrimar el asco a mi sardina, ¿no?, además de traernos su conocimiento clínico y científico, pues también nos dan claves de cómo podemos también optimizar, mejorar o adaptar, ¿no?, nuestra manera de prestar asistencia sanitaria. Por lo tanto, Marcos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ya le cedo la palabra al doctor Pedro Marcos para que haga la presentación. Bueno, muchas gracias, buenos días. Pues la verdad es que estoy encantado de hacer lo que voy a hacer, que es presentar diría que una persona estupenda, y a partir de aquí pues ya podemos encontrar o os puedo contar la trayectoria profesional de Marcos, a quien pues tengo a bien ser amigo y bueno, y que haya sido uno de mis referentes profesionales desde que lo conocí, ya hace 17 años, cuando como un residente me fui a San Antonio, ¿no? Marcos, el doctor Restrepo, pues se estudió en Colombia y ya pronto fue a San Antonio, en donde estuvo primero investigando. Se dio cuenta de la importancia que era la investigación, para luego posteriormente hacer el internado en medicina interna, formarse como internista y a partir de ahí hacer las especializaciones, los fellow que le llaman allí, en enfermedades infecciosas, neumología y cuidados críticos, ¿no? En el momento actual es profesor titular de la Universidad de San Antonio en Texas y su labor asistencial fundamental la realiza en la unidad de cuidados intensivos, de la que es el responsable en el hospital de veteranos y en donde realiza una actividad diaria, ¿no? El doctor Restrepo es conocido a nivel internacional por su labor investigadora y no en vano estará ya cerca de las 300 publicaciones y más de 250 indexadas. Y algunos de sus trabajos en los que ha ido colaborando han conseguido plasmar lo que es la asistencia de la mejor manera en la práctica clínica, es decir, demostrar que si nos fijamos en la manera que tratamos a nuestros pacientes, primero nos estamos evaluando y segundo podemos obtener evidencia para mejorar a más pacientes y que esto se vea reflejado. ¿Dónde? Pues en los documentos más importantes de consenso, como son las guías de práctica clínica, ¿no? Y no en vano es firmante de los documentos de la neumonía adquirida en la comunidad, de la IDSA y de la ATS, así como la neumonía intrahospitalaria. Entonces estamos hablando de una persona que a nivel científico es muy reconocida. Pero a mí personalmente me gustaría destacar algún punto más. Desde el punto de vista asistencial, no es de estas personas que está simplemente analizando bases de datos y escribiendo papers y está desligada de lo que es el día a día, sino que, como dice el libro Skin in the Game, se juega a la piel y está trabajando diariamente dando asistencia y docencia, ¿no? Ayer ahí me comentaba de que hay un momento ahí se intentó ahí retar y decía, yo estoy formando bien, pero no tengo miedo a perder habilidades clínicas, y como optó por unos meses irse a hacer ahí unos hospitales una serie de guardias de intensivos él solo para
bueno, pues no perder esas habilidades, ¿no? Yo creo que, bueno, es un dato que refleja mucho su personalidad y su forma de ser. Y lo otro es la docencia, ¿no? Él ha sido responsable del programa docente de respiratorio de la división. Y si uno coge su currículum vitae, que desde luego es muy extenso, hay una cosa que desde luego lo diferencia con el resto de currículums vitales que podamos tener. Y es que vienen reflejados aquellas personas a las que él tutorizó, a las que él mentorizó, y son personas que luego cuando uno se pone a investigar, pues hablan de su trayectoria científica y profesional. Y entonces yo creo que tener a buena fe, destacar qué gente ha podido él haber trabajado y optimizado su formación, yo creo que es muy importante y digna de elogio. Y con estas palabras, pues bueno, le mando un fuerte abrazo y ánimo en esta charla que seguro que nos va a gustar a todos mucho. Gracias, Marcos, y cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esas lindas palabras. Ojalá mi mamá hubiera estado acá, porque me pregunta que qué me la paso haciendo. Y entonces, pues para mí es un honor estar aquí con ustedes. Les agradezco el venir a acompañarnos en esta sesión y especialmente felicitaros por el hospital, por el servicio que hacen, por todo lo que han vivido antes del COVID y especialmente durante el COVID y hasta ahora. Y realmente lo que he visto hoy con todos los servicios, con la calidad humana, con todo lo que se lleva a cabo en esta institución es algo de elogiarse. O sea que yo les agradezco la oportunidad y los felicito a ustedes por todo. Entonces, en los próximos minutos voy a tratar de compartir con ustedes una de las cosas que más me apasiona, que es la neumonía, y particularmente desde el punto de vista de la neumonía comunitaria. Para esta charla solamente tengo que confesar que, como lo ha dicho el doctor Pedro Marcos, gran amigo al que le debo mucho y al que le debo que me haya invitado acá, pero que nos lleva a una amistad que al final les mostraré unas pequeñas fotos que muestran en el transcurso de la pérdida de pelo de Pedro, ¿no? Entonces, lo que tiene este conflicto es que como al ser parte de las guías, tengo este conflicto, por lo menos intelectual. Espero que al final de esta charla podamos poner un mejor contexto de lo que significa, lo que se publica, lo que se hace y lo que posiblemente vamos a terminar haciendo en unos años. Para esto tengo este derrotero en el que espero poder tocar cada uno de estos puntos. Pero para poder empezar, me gustaría que supiéramos por qué estas personas se mueren y qué es lo que ha pasado para que nosotros tuviéramos el problema que tuvimos hace 2 años. Cuando miramos esto, encontramos que en el 2016 había casi 2.4 millones de muertos por infecciones respiratorias del tracto respiratorio inferior, principalmente neumonía, en todas las edades. Y la mayoría de estos muertos venían en personas mayores de 70 años. Ustedes pueden ver en el mapa mundial cómo se refleja esto. Y cuando miramos la diferencia, supongamos, por el neumococo, que es la bacteria más importante que produce neumonía, encontramos que tiene esta forma de U. Se mueren más los niños pequeños y los adultos mayores. Pero la mortalidad la incidencia es mucho más en los niños pequeños y en los adultos mayores, pero la mortalidad es toda derivada principalmente a los adultos mayores. Entonces, por esa razón, utilizamos vacunación en estos periodos de nuestras edades, tratando, ojalá, de poder prevenir este fenómeno. ¿Qué pasaba antes del COVID? Si pensamos que cada año en la parte roja, donde están las muertes, en la parte azul, hospitalizaciones, y en la parte gris, en la enfermedad, encontramos que anualmente había alrededor de 50.000 muertos en Estados Unidos por neumonía. 50.000. Vemos el número de personas enfermas y vemos el número de hospitalizaciones que está alrededor de 500.000. Cuando ponemos esto en contexto, en un periodo de 10 años encontramos que 340.000 personas se murieron en Estados Unidos solamente. Y por COVID-19, 1.04 millones de personas.
Entonces, Dios mío, ¿cómo era posible que una tercera parte de millón se estuvieran muriendo cada año? Y la primera vez que parece que el mundo escuchó la palabra neumonía fue con esto del COVID. Porque todos los antecedentes que traíamos previos nos definieron en antes del COVID y después del COVID. Lo más alarmante son estos datos del 2017, que 1.5 millones de personas en Estados Unidos requieren hospitalización, pero 1 de cada 3 hospitalizados por neumonía se mueren en el transcurso de un año. Piensen un segundo, ¿cuántas enfermedades recuerdan ustedes en el que hayan conocido un paciente y que al final del transcurso de ese año, uno de esos 3 pacientes ya no estén? Nosotros consideramos la enfermedad intersticial pulmonar como la fibrosis pulmonar como una enfermedad letal, que a los 10 años casi todos estaban muertos, pues esto es en un fenómeno agudo. ¿Por qué se están muriendo estas personas? Entonces, en este transcurso de enfermedad a muerte, tenemos que encontrar que tenemos un huésped que tiene diferentes aspectos inmunológicos, aspectos de otras enfermedades que podemos adquirir, unos patógenos que de alguna u otra manera nos atacan y que esto conlleva a que dependiendo del grado de enfermedad los pacientes se mueran poquito cuando están afuera, ambulatoriamente, o en la unidad de cuidado intensivo, casi una tercera parte de estos pacientes llegan a morirse. Entonces, cuando yo me metí a esto de neumonía, mi señora me dijo, pero ¿por qué no escoges un tema que sea como interesante, ¿no? Como que tenga un impacto en la mortalidad y todo? Y ahí empezó todo, que sí es difícil convencer a la señora de que uno hace algo importante, ¿cómo será para poder conseguir financiación para poder estudiar esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un problema de complejidad en que está un paciente que está susceptible con ciertas características, que le da una interacción de un patógeno que interactúa con el huésped y que tiene una fase aguda de la enfermedad y que posteriormente, después de que la persona se logró salvar de este evento, con algunas personas que tienen daños de órganos o que le llegan a daños de órganos o exacerbaciones de enfermedades comórbidas, está este proceso crítico que pudo haber sido el desenlace de todo esto. Nosotros durante el COVID tuvimos esta experiencia en el que ya veníamos estudiando qué pasa con un huésped y por qué a ciertas personas no les va tan bien como a otras. Desarrollamos esta calibración de los CD4 y los CD8 y cómo se representaban. Y para resumirlos, quiero decirles que una persona inmunológicamente con un buen estado es azul. Es azul. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con estas personas? Gente joven, le daba el bicho llegaba como el COVID-19, no les pasaba absolutamente nada, todo el mundo se reía, esto no tiene mucho impacto. Pero habían otras personas que les llegaba el bicho y se ponían muy, muy mal. Incluso teníamos personas muy, muy adultas que no les pasaba nada y otros no tan adultos que gravemente enfermos en el hospital. Entonces llegamos a la conclusión que aquellos pacientes hospitalizados perdían la posibilidad de defenderse. Y aquellos pacientes que no estaban hospitalizados tenían más azul, mucho más posibilidades de defenderse. Y nosotros, con base en esto, hicimos una clasificación de todos los médicos que quisieron medirse esto para estar seguros de que cuando los íbamos a mandar a las unidades de COVID no fuéramos a mandar a alguien que inmunológicamente se viera mal y que después posteriormente pudiera tener más complicaciones con... ¿Qué hundiría? Gracias. Entonces ahí encontramos de que estos pacientes
se están muriendo. Y algunos de estos pacientes están muriendo, muchos en la fase aguda, cuando estos pacientes desarrollan la infección respiratoria, desarrollan el proceso neumónico y llegan a la unidad de cuidado intensivo o al piso. Estos pacientes pueden desarrollar muchas complicaciones, ya sean pulmonares o extrapulmonares, o terminar muriéndose. Y de ahí vemos este contexto que es como una continuación. Los pacientes que llegan, factores de riesgo, entran de pronto al hospital o acuden al servicio de salud, desarrollan una enfermedad de diferentes grados de severidad y algunos de ellos durante el proceso se terminan muriendo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar cuál es este grado de severidad que nos permita determinar cuáles pacientes necesitan entrar al hospital y cuáles se podrían ir perfectamente para su casa? Y uno de estos fenómenos, en lo de las características de grados de severidad, está el CURB 65. El CURB 65 tiene estas variables: mayor de 65 años, C de la confusión, R de frecuencia respiratoria mayor de 30, B de la presión arterial, generalmente sistólica o sistólica, menor de 90/60, y la urea mayor de 20. ¿Qué significa esto? Que a medida que más de estos factores estén presentes, la mortalidad es mayor. Entonces, dos de estas metodologías se diseñaron para mandar pacientes para la casa. Es decir, que si nosotros en nuestra sala de urgencias no estamos haciendo estos factores de riesgo, podríamos estar hospitalizando a algunas personas que no necesariamente requerirían. Y el doctor Pedro J. Marcos, en compañía nuestra, ha publicado una carta al editor en el New England Journal of Medicine diciendo que muchas de estas personas se pueden prevenir, pero que hay ciertos factores que pueden determinar que las personas puedan estar muy graves y que necesiten hospitalización, particularmente en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, del espectro de los que se pueden ir para la casa y no tienen requerir hospitalización, están los otro espectro, los que están muy graves. Y para eso utilizamos la validación de los criterios mayores y los criterios menores, que incluyen algunos de los mismos del CURB 65, y que tenemos criterios mayores, que es shock séptico con vasopresores o falla respiratoria que requiere ventilación mecánica. ¿Por qué es esto importante? Porque el que está en vasopresores y en ventilación mecánica, hasta la persona que abre la puerta sabe que no hay otra parte en el hospital que pueda atender a estos pacientes. El problema son estos que tienen algunos de estos criterios y que nosotros no logramos verlos. Entonces hay dos cosas que quiero que se recuerden. Número uno, esto no es una foto. Es decir, tomarle una foto al paciente, evaluar estos parámetros en un momento exacto, sino que lo debemos ver como un video, como una continuación de lo que puede pasar, porque al principio el paciente puede estar con estas características no muy grave, ponerse en la planta y posteriormente desarrollar durante el transcurso de 12 a 24 horas, tal como lo vimos con el COVID, pero también lo habíamos visto antes con los pacientes por neumococo, influenza o estafilococos aureus. Segunda cosa que quiero que recuerden es que si ustedes ven todos estos criterios menores, la mayoría están por fuera de los pulmones. Solamente taquipnea y la frecuencia respiratoria significa que de todos estos métodos de criterios para los intensivistas, el SOFA o el QSOFA, para los neumólogos, el PSI o el CURB 65 y otros como el que le acabo de mostrar del IDSA, muestran que muchos de estos órganos están afectados. O sea que nosotros debemos enfocar al paciente con neumonía como una enfermedad sistémica, es decir, no solamente confinada a los pulmones. Pero no solamente es en el periodo agudo, sino el proceso que pasa en el largo plazo, que muestra que muchos de estos órganos afectados pueden tener problemas incluso a un año. Y esto es lo que significa que muchos de los pacientes, por ejemplo con neumococo, estos pacientes le encontrábamos una neumonía comunitaria, al paciente se iba para su casa y no regresaba a la consulta de seguimiento. ¿Y por qué? Sus familiares reportaban que la persona murió súbitamente en la noche, que desarrolló un infarto de miocardio, desarrolló un tromboembolismo pulmonar. Ya nosotros lo sabíamos con métodos preclínicos, pero ahora con el COVID, Dios santo, el COVID ataca el corazón. Ya lo sabíamos.
El problema era que nunca nos habían llegado tantos pacientes con neumonía a la vez. Y como ustedes lo vieron, se permite que cuando se le hace el seguimiento, la mortalidad a largo plazo es muy alta. Esta es una gráfica de uno de nuestros colaboradores que muestra que a corto plazo la mortalidad y las muertes relacionadas con neumonía eran más predominantes durante el periodo agudo de la enfermedad, pero otras exacerbaciones y otras enfermedades comórbidas son los que determinan que en el transcurso hasta de 10 años haya un aumento de la mortalidad y la probabilidad de que puedan haber efectos adversos en el cerebro, en el corazón, en los riñones, hematológicamente, etc. Cuando vemos esto, vemos qué es lo que se está haciendo y qué hay de nuevo. Entonces me voy a referir a estas guías, que todos ustedes las pueden leer, y por esa razón es que no se las voy a repetir, sino que lo que voy a traerles son algunos artículos que han sido publicados en los últimos 2 o 3 años, cuando nosotros estábamos bien ocupados cuidando del COVID, quizá no los hemos visto, y cómo esto puede ser puesto en contexto con las guías comunitarias. Entonces, uno de estos es: ¿debemos o no utilizar el Gram de esputo? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles personas acá todavía, levanten la mano, utilizan el Gram de esputo para diagnosticar agudamente una neumonía comunitaria y tratar de encontrar alguno de los patógenos altamente prevalentes? Nadie utiliza el Gram de esputo, perdimos la confianza en el Gram de esputo. Bueno, hay 3 creyentes, 4, muy bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Las guías dicen, no, podemos utilizar el Gram de esputo, ojalá antes de que le empecemos el tratamiento, en pacientes que están muy graves o en pacientes que sospechamos algún bicho multiresistente. Este metaanálisis me pareció muy interesante y se los traigo porque para el neumococo, para el Haemophilus influenza, para el Staphylococcus aureus y para los Bacillus gram negativos, vemos que la especificidad del Gram stain es alrededor del 96-97%, un poquito menor acá. La sensibilidad está en los 70%. Entonces, el Gram stain está disponible en todas partes. Es prácticamente lo más barato que se puede conseguir en medicina. Te da un resultado relativamente rápido y la especificidad del test cuando presenta una de estas bacterias es bastante buena. Entonces, ahora nosotros tenemos mucha más esperanza en los métodos rápidos, ¿no? En un método con una de estas plataformas que en menos de 1 hora y quizá lo más seguro en 45 minutos nosotros vamos a tener resultados de una serie de patógenos, como los virus, como bacterias atípicas, o si tenemos el panel de neumonía, podemos tener todas estas bacterias, que la mayoría de ellas son multiresistentes, incluso nos pueden decir cuál es el patrón de resistencia. Quiero que me levanten la mano si acá en este centro utilizan este panel de neumonía que utilizan el panel de neumonía. O sea que ustedes están en un centro bastante bueno que les permite llegar a este panel de neumonía en un periodo muy corto de tiempo. La mayoría de las pruebas que se hacen con esto son del tracto respiratorio más inferior y muchas de ellas es con el uso de lavado broncoalveolar. Adicionalmente está esta secuencia metagenómica que yo creo que con unos aparaticos como este, como el Nanopore, vas a facilitar muchísimo la puesta en contexto de cómo estos patógenos pueden estar ahí, incluso cómo el microbioma puede estar cambiando en secuencia a la enfermedad, a la gravedad y al tratamiento. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque es rápido. Segundo, esta extracción del DNA es compleja. Pero la plataforma que ustedes tienen, que generalmente el BioFire, es una plataforma relativamente muchísimo más asequible que estas otras técnicas de metagenómica. Pero si ustedes se fijan, en las guías de la recomendación no dicen que debemos venir a hacer estas pruebas, ni siquiera el patrón respiratorio por virus. Estas guías en las que participamos tratan de buscar patógenos no influenza de origen viral, pero para esta época no había salido todavía el COVID-19 y se recomienda que no se debe hacer en las personas que están en manejo ambulatorio
Y para aquellos pacientes con una enfermedad grave y que se encuentran inmunocomprometidos, nosotros deberíamos de estar buscando estos patógenos. ¿Y por qué deberíamos de estar buscando estos patógenos virales? Porque este estudio publicado en el New England Journal of Medicine del grupo de Chicago y de Nashville, encontraron que los patógenos más frecuentes causales de neumonía comunitaria en un adulto eran rinovirus, influenza, metaneumovirus, virus sincitial respiratorio para influenza y coronavirus. Y el único bacteria que estaba entre los primeros 7 era el neumococo. Pero hay que recordar que incluso utilizando estas pruebas de PCR, la mayoría, 2/3 partes de los pacientes no tenían un patógeno identificable. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Primero, antes del SARS-CoV-2 ya encontrábamos coronavirus, no SARS-CoV-2. 2, que la mayoría de los patógenos que estamos encontrando son generalmente de origen viral. 3, que los antibióticos no cubren los virus. Entonces, esa puede ser una de las razones por la cual muchos pacientes que nosotros ingresamos al hospital pueden tener uno de estos patógenos y la resolución de su enfermedad puede ser favorable y potencialmente podrían ser dados de alta en una manera mucho más temprana sin necesidad de tener un curso prolongado de antibióticos. Con esto quiero pasar a los métodos imagenológicos de diagnóstico. Tenemos clásicamente el uso de la radiografía comparado con el ultrasonido pulmonar y el gold estándar de la tomografía computarizada. Cuando miramos metaanálisis, y se han publicado varios al respecto, encontramos que la sensibilidad del ultrasonido es superior que en la radiografía, la especificidad lo es también, y el área bajo la curva es casi del 90%, mucho más superior que el 60% en la radiografía torácica. Cuando miramos en la sala de urgencias, otros problemas como exacerbaciones de EPOC, falla cardíaca o exacerbaciones por asma, encontramos que estos cambios de vidrio esmerila, ¿cómo es que se dice en español? El infiltrado broncoalveolar y estas líneas B son características en comparación con los otros métodos de que podemos encontrar una consolidación, pero si el ultrasonido no muestra ninguno de estos hallazgos, no es suficiente para descartarla. Entonces, si nosotros no estamos entrenados para hacer un ultrasonido pulmonar, este es un gran momento para hacerlo. Hay muchos programas que podemos integrar esto. ¿Por qué? Porque primero es una cosa que no hay que hacer radiación. Segundo, porque se puede hacer a la cabecera de la cama. Tercero, porque es relativamente asequible en muchos centros y hoy me han mostrado muchos aparatos de ultrasonido en el hospital, o sea que esto es algo que está ahí. Pero adicionalmente puede llegar a la pleura, puede visualizar la pleura bien, podemos saber si le podemos extraer una prueba para un paciente que tenga un derrame pleural paraneumónico que esté complicado o un empiema, y adicionalmente podemos ver cómo es el contexto de un paciente que está en shock con el corazón, cómo está el estatus intravascular. Entonces nos permite dinámicamente poner muchas cosas en contexto que no nos permite solamente una placa de tórax que la podemos ver en una visualización en 2 ángulos. Muy bien, entonces les he mostrado los virus, les he mostrado el ultrasonido, ahora quiero hablar un poquito del tratamiento. Las guías de tratamiento generalmente nos recomiendan utilizar menos de 5 días, generalmente 7 días, si el paciente ha adquirido estabilidad clínica. ¿Y qué significa estabilidad clínica? Es que el paciente no tenga fiebre, que la frecuencia cardíaca esté menos de 100, la frecuencia respiratoria menos de 24, presión arterial sistólica mayor de 90 y la saturación de oxígeno que esté por encima de 90 o una presión arterial de oxígeno por encima de 60 milímetros de mercurio en aire ambiente, que tenga una resolución del problema del estatus mental y que pueda generalmente tolerar la vía oral. Las recomendaciones dicen que aquellos pacientes que alcanzan esta estabilidad clínica no se debería utilizar menos de 5 días. Este estudio reciente publicado en el Lancet trata de evaluar si se pueden descontinuar los antibióticos en una manera más temprana en aquellas personas que alcanzaron la estabilidad clínica.
Y es importante recalcar que estos son pacientes hospitalizados mayor de 18 años que tenían una enfermedad moderada, es decir, no estaban en la unidad de cuidados intensivos, no estaban gravemente enfermos, pero a estos pacientes se les retó con una terapia de 3 días con un betalactámico y se evaluó la estabilidad clínica a los 3 días. Si a los 3 días la persona alcanzaba la estabilidad clínica, se le paraba los antibióticos y se comparaba con el placebo. El resultado era una curación a los 15 días, que era el paciente que tuviera una mejoría, incluyendo sin fiebre, una mejoría en los síntomas respiratorios y que no requiriera antibiótico para otro tipo de causas. Y esto fue el desenlace primario. En la próxima diapositiva les muestro que el rojo y el azul comparan el uso de placebo y el betalactámico y encontramos que en todos los grupos no había diferencia de nada, eran prácticamente igualiticos. ¿Por qué es importante este estudio? Porque yo creo que este estudio va a retar muchos de los pacientes que nosotros vemos en la planta, que nosotros vemos que se alivian generalmente tempranamente y que en estos pacientes con una enfermedad neumónica moderada, un curso incluso tan pequeño de 3 días puede no ser inferior a los 8 días que intentaron esto. Sin embargo, es muy lindo hablar esto, pero supongamos qué pasa con el tratamiento de la neumonía en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, este estudio muestra que la mayoría de los pacientes, 2/3 partes, reciben más de 7 días de antibióticos. Y que en términos generales, la mayoría de los pacientes reciben casi 10 días de antibióticos. Entonces, pues muy importante, ¿no?, tener unos estudios que muestren esto, pero una cosa es lo que las guías recomiendan, lo que hacemos, y esto muestra que ni siquiera en la mayoría de los pacientes en Estados Unidos están cercanos a lo que las guías dicen. Entonces tenemos que cerrar esta brecha de lo que se publica, de lo que se hace y lo que potencialmente se puede aún mejorar en una manera más importante. Esta recomendación que les traigo a continuación es también relacionada con el uso de antibióticos. Las guías recomiendan no rutinariamente utilizar cubrimiento contra anaerobios cuando se sospecha una neumonía por aspiración. Pues esto es muy bonito, pero cada paciente que nosotros tenemos que traga tiene riesgo de aspiración acorde con todos los residentes de mi hospital. Es decir, todo mundo, casi con absoluta seguridad, le ponen un tratamiento de antianaerobios. ¿Y cuál principalmente? En Estados Unidos tenemos una pandemia del uso de la metronidazol, ¿no? Metronidazol porque el paciente puede tener una neumonía aspirativa. Nosotros en este estudio retamos esta teoría y en el estudio, este hospital participó en el estudio GLIMP, que es la base de esta evaluación en los pacientes con factores de riesgo para neumonía aspirativa. Encontramos cuáles tenían documentación de una neumonía aspirativa y los comparamos con los que no tenían una documentación de que se habían aspirado antes, pero les evaluamos si tenían factores de riesgo o no existían factores de riesgo de aspiración. Nos fuimos a la literatura y encontramos en una revisión sistemática que había una gran lista de factores de riesgos que estaban reportados en pacientes con riesgo de aspiración. La mayoría de estos están vinculados a las partes demográficas de que sean hombres o mayores de 65 años. Pero lo importante es que más del 90% de los pacientes que se hospitalizan con neumonía comunitaria tienen alguno de estos factores de riesgo. Cuando miramos los factores de riesgo encontramos que muchos de ellos tienen 1, 2 o más y que la mediana está alrededor de 2 pacientes, de dos factores de riesgo. Pero cuando miramos estos factores de riesgo encontramos cómo se entremezclan entre ellos, o sea que hacen una mayor magnitud de que haya factores de riesgo presentes en un mismo paciente. Cuando evaluamos esto en el estudio multivariado, encontramos que apenas unos pocos estaban independientemente asociados con el hecho de haberse aspirado. Hombres con enfermedad cerebrovascular, con demencia, con una enfermedad mental, que estén de bajo peso, generalmente esto significa que los pacientes pueden tener algún fenómeno neoplásico, que sean alimentados por un tubo enteral, que estén
confinados a su cama que venga de un ancianato o que vengan de un ancianato. Y entonces dividimos el grupo que tienen estos factores de riesgo independientes con factores de riesgo presentes y los comparamos con un grupo de neumonía, aspiración, que estaba documentado al inicio de la entrada, sin factores de riesgo y factores de riesgo. Estas fotos de aquí representan todos los pacientes con neumonía, los que no tenían una neumonía grave o los que tenían una neumonía grave que estaban en ventilación mecánica o no invasiva. Y esto es una aproximación tratando de mostrar que en la mayoría de estas personas no se encontraba ningún patógeno. ¿Qué quiero que recuerden de esta charla? Primero, azul, gram positivos, verde, gram negativos, amarillos, anaerobios y rojo, polimicrobianos. La foto de la neumonía por aspiración es ligeramente, prácticamente igual en todos los pacientes con neumonía. En los pacientes que tenían no neumonía severa prácticamente no había ninguna diferencia, pero en los pacientes que tenían una neumonía grave, estos pacientes tenían más verde, una aparición del amarillo que no lo vemos prácticamente en ningún lado y una predominancia de los rojos como polimicrobianos. Es decir, los pacientes con neumonía grave que tenían aspiración documentada tenían una prevalencia más alta de bacilos gram negativos. Podemos ver que hay una reducción en el azul, o sea, menos gram positivos. Esto no es diferente a lo que nosotros observamos en los pacientes con neumonía hospitalaria. Es decir, estudios de Johansen en los 70 mostró que la flora bacteriana en la boca cambia y que no tenemos los anaerobios, que son los microaerofílicos que nosotros tenemos usualmente, sino que lo que tenemos son bacilos gram negativos. Y por eso es que cuando miramos la neumonía hospitalaria y cuando miramos la neumonía asociada al ventilador, el grupo más predominante son los bacilos gram negativos, incluyendo las pseudomonas, Acinetobacter, etc. Segundo, que aquí sí hay un pequeño grupo de anaerobios, pero no lo suficiente como para meritar esto. Pero lo más interesante que encontramos era que en los pacientes que tenían factores de riesgo versus los que no tenían, si estuvieran graves o no estuvieran graves, la foto era prácticamente igual. Es decir, nosotros estamos abusando de pensar de que toda persona que tiene factores de riesgo se aspira y que por ende, como nos enseñaron en la escuela de medicina, A de aspiración es igual a A de anaerobios. Y no es así. Incluso acabo de revisar un artículo que va a ser publicado próximamente donde estudiaron el microbioma de pacientes que estaban gravemente enfermos en la unidad de cuidado intensivo, que estaban en el ventilador y muestran que los anaerobios no están presentes. Pero no solamente muestran que los anaerobios no es que estén en aumento, sino que el anaerobio no es el malo de la película. Es quizás incluso el bueno de la película, que muestra que en el pulmón hay anaerobios y que los anaerobios que hay en el pulmón viven en un balance y que cuando esto se desbalancea es cuando se predominan ciertas bacterias que pueden estar causando la infección neumónica. Cuando miramos específicamente el grupo de neumonía comunitaria con aspiración y lo comparamos, si estaban graves o no graves, vemos que aquí hay muchos más gram negativos, como les acabo de mostrar. Entonces, los gram negativos son el grupo más prevalente en los pacientes con neumonía grave que tienen aspiración. Pero cuando fuimos y nos fijamos en este estudio, alrededor del mundo, y encontramos que la mayoría de los centros, incluyendo ustedes acá en La Coruña, la mayoría de los centros, no haya factores de riesgo o haya aspiración, utilizan antibióticos de amplio espectro que cubren anaerobios, incluyendo cosas que son específicas como la clindamicina y el metronidazol. Entonces tenemos que empezar a cambiar un poquito esto, porque muchos de estos antibióticos están afectando nuestra flora, particularmente los anaerobios, y eso puede favorecer que haya otro tipo de infecciones. Entonces, por favor, si otro mensaje que les dejo, que por favor traten de disminuir el uso inapropiado de antianaerobios, de antibióticos con cubrimiento anaerobios en pacientes que tienen riesgo de aspiración.
Ahora, ¿cómo evaluamos los factores de riesgo? Los factores de riesgo encontramos que realmente estábamos preocupados de 2 bichos, pero la recomendación era que tuviéramos que cubrir ampliamente. ¿Y cuáles son estos 2 bichos? Estafilococo aureus meticino resistente o la Pseudomonas aeruginosa. Y aquí les muestro que si la persona tenía previamente alguno de estos 2 bichos, obviamente teníamos que pensar que podía estar causando una neumonía. Cuando miramos todos estos estudios, muestran que muchos de estos factores de riesgo estaban presentes y que la mayoría de estos estudios se basaban en cultivos positivos. Pero en este mismo estudio del GLIM, en el que ustedes participaron, encontramos que el Estafilococo aureus meticino resistente, que estaba previo al evento, se asociaba principalmente en pacientes con neumonía comunitaria grave a una mayor probabilidad de que tuvieran otra vez una neumonía por Estafilococo aureus meticino resistente. Sin embargo, encontrar el Estafilococo aureus meticino resistente en la historia clínica en un año antes del evento no significa exactamente que en este pequeño grupo de pacientes el paciente lo va a tener en el momento de la colonización. ¿Qué significa esto? Que nosotros deberíamos de estar evaluando con una prueba de Estafilococo aureus meticino resistente en la nariz, que es más probable que encontremos la colonización y que si no está presente el valor predictivo negativo es supremamente alto, 97-98%. Es decir, nosotros no deberíamos de estar utilizando vancomicina para todos los pacientes que estén graves, tratando de matar el Estafilococo aureus meticino resistente, porque esta colonización previa puede ayudar a prevenir el uso inapropiado de estos antibióticos. En las pseudomonas, nuestro grupo mostró que con base en el estudio GLIMP, las pseudomonas previa y estas 3 enfermedades pulmonares como la traqueostomía, bronquiectasias o una EPOC muy severo, con una fracción de eyección de FEV1, de menos del 30%, era perfectamente asociado a una mayor probabilidad de tener Pseudomonas aeruginosa, pero el mensaje que les quiero traer es que se fijen en la parte verde. Si no estaban estos, ya fueran en los no muy graves o en los graves que requirieron soporte respiratorio o soporte vasopresor, era poco probable que estos pacientes tuvieran Pseudomonas. Es decir, la preocupación de tener que estar cubriendo a toda hora pacientes, particularmente los graves, contra el Estafilococo aureus meticino resistente o contra las Pseudomonas, nos pueden ayudar a consolidar un poquito mejor el tratamiento para la neumonía comunitaria, ya sea en el piso o en la unidad de cuidado intensivo, sin necesidad de ejercer tanta utilización de antipseudomónicos. Con esto quiero concluirles que, si nos fijamos en los factores de riesgo, se condensaban a lo que significa PRES-MABCI. Estafilococo aureus meticino resistente previo, infecciones respiratorias recurrentes o enfermedad grave. Y a la Pseudomonas aeruginosa, que estuviera previamente en los pasados 12 meses o alguna de estas enfermedades. Pero las guías continuaron con hospitalización reciente y uso de antibióticos parenterales o guías validadas localmente. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen unas guías validadas localmente en Galicia para estos pacientes? ¿Pedro? ¿Sí? O sea, que la mayoría de las personas se tenían que ir a sus propios hospitales para validar sus propias guías y ver qué patógenos tenían. La mayoría de las personas no han hecho eso, ¿no? Esto es una recomendación que tiene muy poca generalización porque es difícil de concluir. Ahora, ¿qué pasa si las personas tienen estos factores de riesgo y están enfermos por neumonía comunitaria? La recomendación generalmente en el hospital es utilizar una combinación de un beta-lactámico más un macrólido, si está en la unidad de cuidado intensivo, y beta-lactámico más fluoroquinolona. O si el paciente no está en la unidad de cuidado intensivo, beta-lactámico más un macrólido o fluoroquinolona sola. Si está en la unidad de cuidado intensivo, yo les recomiendo que a partir de ahora pueden utilizar uno de estos, pero que evalúen si tienen un Estafilococo aureus meticino resistente o un factor de riesgo para Pseudomonas y mejor dirigir la terapia. Es
poco probable que la mayoría de los pacientes estén con los dos factores de riesgo a la vez. Es importante también recalcar la importancia de la dosificación y de la filtración glomerular. Sabemos que hay algunos pacientes, particularmente algunos críticamente enfermos, en donde la filtración glomerular lava estos antibióticos y es importante hacer énfasis en la dosificación. Por ejemplo, el cefepime, 2 gramos cada 8 horas, o la vancomicina, 15 miligramos por kilogramo cada 12 horas, ajustada basada en los niveles. La última parte de la charla la quiero dedicar a los corticosteroides. ¿Y por qué los corticosteroides? Porque inicialmente las guías no lo recomendaron a menos que el paciente tuviera una enfermedad muy grave, que estuviera en shock y que se afiliara al fenómeno de shock séptico. Con el COVID entendimos que al principio la replicación viral estaba muy alta y que había un proceso en el que cuando la replicación viral estaba muy alta había un aumento en algunos pacientes de la respuesta inflamatoria y que era este momento donde podíamos tratar de suprimir esta respuesta inflamatoria con los corticosteroides. Y esto podía delimitar que algunos pacientes iban a progresar a una enfermedad mucho más grave, terminando en shock o en síndrome de dificultad respiratorio agudo, o que los pacientes se iban a mejorar. Es por eso que el estudio clásico de Recovery mostró que los pacientes con COVID-19 que fueron tratados con dexametasona versus el cuidado usual, aquellos pacientes en los que recibieron oxígeno o que estaban en ventilación mecánica fueron los pacientes que más se beneficiaron de este tratamiento. Y no solamente esto, sino que la mortalidad era menor en los pacientes que recibieron dexametasona, pero era principalmente aquellos que tenían un inicio de síntomas que era mayor de 7 días. Es decir, el fenómeno del virus lo atacaba a uno generalmente con un curso de 1 semana y cuando pasaba ese periodo de tiempo era cuando el proceso inflamatorio se aumentaba y era donde se intentaba suprimir esto. Y por eso es que ellos notaron que había una disminución en la mortalidad a los 28 días en la dexametasona comparado con el cuidado en general. Cuando miramos estos otros estudios, casi todos estaban hacia el lado izquierdo favoreciendo el uso de los corticosteroides. Entonces todo el mundo se tiró a utilizar corticosteroides, pero también los doctores que tratan pacientes en el cuidado ambulatorio, porque decían, bueno, si les sirve a los del cuidado hospitalario, pues también les va a servir a los ambulatorios. Pero el problema fue que en los pacientes que no requerían oxígeno, no solamente no les fue bien, sino que les podía causar un daño. Cuando vemos en los metaanálisis relacionados a la mortalidad, si el uso de corticosteroides versus los no corticosteroides, encontramos que a los que no tenían corticosteroides les fue mejor. Es decir, para todos los pacientes con COVID-19 los corticosteroides no están indicados. Y la sobrevida incluso puede estar aumentada si no se utilizan. La mortalidad en los pacientes gravemente enfermos sí favorecían esto, y por eso es que la mayoría de las guías alrededor del mundo, incluyendo las del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, recomiendan que para pacientes que estén con oxígeno o con mucho oxígeno, como por oxígeno de alto flujo o ventilación invasiva o invasiva, se debe utilizar los corticosteroides. Como beneficio para este grupo particularmente. Ahora, ¿cuál corticosteroide? Este metaanálisis comparó la hidrocortisona, metilprednisolona y la dexametasona. Como ustedes pueden ver, la dexametasona es el único que no alcanza a cruzar la unidad y por esa razón no está contundente, pero entre los corticosteroides la dexametasona puede ser la droga de elección. ¿Por qué esto? Quizás por su penetración pulmonar, segundo, porque la metilprednisolona también tiene un efecto en los mineralocorticoides que a lo mejor puede no ser tan beneficioso para los pacientes. Ahora, en los pacientes que desarrollaron síndrome de dificultad respiratorio agudo, el inicio temprano se asociaba con un beneficio, pero la iniciación tardía no tenía el mismo beneficio. O sea que si lo vamos a utilizar, debemos utilizarlos temprano en el transcurso cuando el paciente está desarrollando la falla respiratoria, no cuando el paciente está infectado por COVID-19.
Tercero, en los pacientes que se compararon las dosis bajas con las dosis altas, generalmente las dosis bajas de corticosteroides, como se había mostrado con la sepsis, pueden ser lo suficientemente beneficiosas, y la mortalidad con dosis altas incluso podría no traer el beneficio que se había esperado por el riesgo de inmunosupresión. Ahora, las dosis bajas no deberían de tener ningún impacto en la liberación del virus constantemente. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Este metaanálisis trata de ver si son 7 días o menos o mayor de 7 días, y sugiere que 7 días o menos versus más de 7 días debe ser la mejor terapia de corticosteroides. Pero fíjense bien que solamente hay un estudio que no toca la unidad, y generalmente este estudio es comparados con los del recovery, es decir, que utilizaban corticosteroides por 10 días. Ahora, ¿qué pasa si el paciente se mejora antes de los 7 días o lo mandaban para la casa? A ese paciente se le descontinuaban los corticosteroides y no habían que continuarlos. Finalmente, cuando miramos todos los desenlaces, el desenlace que no le iba bien con los corticosteroides era la hiperglicemia en una manera importante. Entonces acá es donde se balancea el beneficio en la mortalidad versus causarle hiperglicemia a estos pacientes. Si miramos una gran cantidad de guías, incluyendo las guías del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, de la Sociedad Americana de Infectología, de la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad Americana de Tórax, encontramos que los corticosteroides tienen cierto grado de beneficio, que generalmente el más recomendado es la dexametasona, pero que en contraste de estos pacientes en los que no había oxígeno, no se deberían de utilizar. En la mayoría de los otros pacientes gravemente enfermos sí se recomienda. Pero ¿qué sabíamos antes en influenza de los corticoides? Y este metaanálisis muestra que en pacientes con influenza, en los que se les dio corticosteroides, los pacientes tenían una mayor mortalidad. Es decir, no darle los corticosteroides era beneficioso en la sobrevida. Entonces tenemos, COVID-19 sirve, influenza no sirve, al menos en estos estudios no aleatorizados. Cuando evaluamos los pacientes con influenza, también encontramos que favorecía la mortalidad en las personas y la infección secundaria, y que la estancia en la ventilación mecánica no variaba, pero la estancia en la unidad de cuidado intensivo era menor si no se utilizaban los corticoides. Con el MERS pasó lo mismo, en el cual se secretaba mucho MERS, pero tampoco trajo un beneficio importante en los corticoides. Y finalmente, en la mortalidad por pacientes que estaban en ventilación mecánica, había un beneficio en pacientes que no tenían COVID-19 y tenían síndrome de dificultad respiratoria agudo, pero en pacientes con COVID-19 que requerían ventilación mecánica no era tan claro, por lo menos en esta revisión sistemática. Entonces, ¿qué hacemos con esto, no? Vamos a utilizar corticosteroides a partir de ahora en los pacientes con neumonía grave. No vamos a utilizar, vamos a esperar a que solamente seleccionemos el paciente grave con COVID-19. Si el paciente tiene influenza, no los vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí me gustaría mucho saber, ¿cuáles de ustedes les van a dar pacientes, les van a dar corticosteroides a pacientes que tienen una neumonía grave que no tengan COVID-19? ¿Alguno de ustedes les va a dar? Parece que los asusté demasiado, o ninguno le va a dar. Yo creo que el futuro va por este lado, ¿no? Durante la pandemia entendimos que hay dos tipos de pacientes, y esto sabíamos desde antes también con pacientes con el síndrome de dificultad respiratorio agudo. Son los fenotipos del hipoinflamado y del hiperinflamado. Y si ponemos esto en contexto con los que les mostré inicialmente, que a algunos pacientes les iba bien y a otros no,
podemos encontrar que hay algunos pacientes que tenían la proteína C reactiva muy elevada, que tenían la interleuquina 6 muy elevada, y que a esos pacientes que tenían mucha inflamación, reducirla en el momento apropiado con los corticosteroides quizá podría tener el mayor beneficio versus aquellos pacientes que estaban hipoinflamados, es decir, la proteína C reactiva bajita, que generalmente eran pacientes inmunocomprometidos, es decir, que la respuesta inmune no podía ser de la misma magnitud que otros y que de pronto con el uso de corticosteroides nosotros los tiramos a ese abismo que puede ser irreparable. La parte más conflictiva es el estudio que recientemente publicamos en Intensive Care Medicine, en el que en el sistema de veteranos del país se aleatorizó la metilprednisolona a dosis baja en pacientes con neumonía comunitaria grave, acorde con los criterios del ATS y la ITSA. Encontramos que en 42 hospitales se tuvo que parar previamente porque había bajo reclutamiento. La mortalidad que se evaluaba como desenlace primario era 60 días. Y aquí se muestra que los pacientes que recibieron metilprednisolona tenían una sobrevida similar, que no era estadísticamente significativo, y que en los pacientes que estaban en ventilación mecánica, todos los pacientes previos al COVID-19 no les sirvió la metilprednisolona. Quiero recalcar dos cosas. Una, estos pacientes fueron incluidos de 72 a 96 horas en el momento de presentación del hospital, es decir, muchos de ellos podían tener un curso de enfermedad variable. Segundo, la dosis que se utilizó fue de 40 miligramos, seguido de 40 miligramos al día por 7 días, y después se les continuó por 20 días. Es decir, un curso muy prolongado de antibióticos, de corticosteroides, más parecido a lo que se utiliza para el neumocistis que realmente para los pacientes en una neumonía comunitaria o incluso en un síndrome de dificultad respiratoria agudo, y esto es una salvedad que cada uno debe poner en el contexto. Para mi modo de ver, creo que si llega mi mamá con un COVID-19, yo lo pondría corticosteroides. Si llega mi suegra, ¿no?, ya lo consideraría un poquito más. Pero lo importante acá es que yo creo que quizás el futuro de los corticosteroides va a estar en la evaluación de qué pacientes están realmente inflamados y qué pacientes no lo están tanto, y qué pacientes, dependiendo del bicho, nosotros los estamos cogiendo muy temprano, que de pronto los podemos estar empujando al hueco por su proceso inmunosupresivo, y qué pacientes realmente le estamos logrando disminuir el proceso inflamatorio. Por último, lo quiero dejar con unas diapositivas relacionadas con la prevención. Estas son las recomendaciones, o eran las recomendaciones, de la vacuna neumocóxica para los adultos de los 19 a los 64 años y en los mayores de 65 años. Las dos alternativas eran la PCV13 o la PPSV23. La mayoría de los estudios de la PPSV23 mostraban que en todos los pacientes con neumonía había un efecto preventivo de los grados más severos de neumococo, pero no eran lo suficientemente efectivas para prevenir los desenlaces clínicos. Recientemente han sido aprobadas dos nuevas vacunas, la PCV20 y la PCV15. Lo importante de la diferencia es que la PCV13, que era el Prevnar, la que veníamos utilizando anteriormente, no incluía toda esta caja de enfermedades médicas subyacentes o de otros factores de riesgo. Y para nosotros los neumólogos, para todos los médicos en general, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad de hígado crónico, enfermedad pulmonar crónica, fumadores, diabéticos, incluye un grupo grande incluso de los inmunocomprometidos en los cuales se debería de estar utilizando esta vacunación. Nosotros cambiamos la PCV13 por la PCV20, que es la que le damos a la mayoría de los pacientes en nuestra clínica de neumología. Y acá es importante esta recomendación para los pacientes que habían recibido PCV13, pero no habían completado su curso. El curso de neumonía por PSV23 no le necesitarían dar una PPSV23, sino que le podían tratar al paciente con una PCV20 si no está disponible la PPSV23. En conclusión, todo paciente que veamos con neumonía, no importa si fue neumococo o no, se debería ir para la casa vacunado.
¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes tienen exactamente estas enfermedades que vemos acá. Es decir, tienen riesgo de poder regresar con otra neumonía comunitaria y nosotros tener problemas que pudimos haber prevenido. Con esto quiero concluir que debemos informarnos de las nuevas guías, que las nuevas guías no son solamente un proceso estático, que tenemos algunos métodos como los métodos rápidos o el Gram stain y el ultrasonido que están realmente disponibles, que los podríamos utilizar, que estos métodos rápidos los debemos racionalizar y los debemos utilizar en pacientes que estén graves o inmunocomprometidos, que tenemos que poner una atención especialmente al uso de antibióticos para aquellos que tienen cubrimiento anaerobio, para la duración de los antibióticos y hacer una selección apropiada de los corticosteroides, y que podemos implementar estas nuevas vacunaciones para el neumococo e integrarlos para aquellos pacientes que tienen enfermedades comórbidas. Por último, quiero dar mi grado de admiración por todos los trabajadores del área de la salud, a los que considero héroes por haber hecho exactamente esto, ¿no? Haber superado todas las adversidades y continuar con todo el esfuerzo y perseverancia a pesar de que las cosas se veían muy complicadas, y que eso demuestra el grado de compromiso de las personas que cuidan de los pacientes. Por último, quiero recalcar que estoy aquí gracias a la oportunidad de haber desarrollado una amistad durante el tiempo, de haber desarrollado unos grupos de trabajo que investigamos juntos, que aprendemos juntos, y que generalmente el desarrollo de equipos son los que nos ayudan a entender mejor cómo podemos avanzar la ciencia. Con esto quiero concluir dándoles las gracias por este honor de invitarme a compartir con ustedes el día de hoy, y ojalá algún día nos puedan visitar en San Antonio, que no es A Coruña, pero que los trataremos de tratar, si no tan bien como ustedes me han tratado acá, ojalá lo mejor posible. Muchísimas gracias.